Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cata Política. Estamos hoy día con María y Víctor. Vamos a hablar sobre lo que está haciendo la segunda ola del COVID y la campaña política en el Perú. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Hola María, hola Néstor. Sí, bueno, la idea es un poco respondernos en esta primera parte, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que están pendientes respecto a la segunda ola, ¿no? O sea, estamos, bueno, en plena propagación del virus, ¿no? En pleno crecimiento de esta línea ascendente y un poco las expectativas que hay en estos días, precisamente hoy mismo también, es que el gobierno anuncie nuevas medidas respecto a qué cosa se deberían hacer en las regiones en las que son consideradas de riesgo, de alto riesgo. Y bueno, nada, todavía no se escuchan medidas. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, yo veo que ya todos los especialistas están llamando a una cuarentena y el gobierno en realidad se está resistiendo por argumentando, ¿no? La necesidad que es real, la necesidad de las personas por tener ingresos, ¿no? Y bueno, esa necesidad la ven directamente con el trabajo. Creo que hay una incapacidad para ver que el mismo Estado en situación de emergencia claramente se podría ocupar de ello, ¿no? Inclusive, ya vemos, por ejemplo, que en China se han dado unos rebrotes después de varios meses y lo que se hace y lo que finalmente termina siendo algo muchísimo más efectivo es decretar cuarentena lo antes posible, antes que simplemente se esparza. Pero bueno, en realidad se está creciendo y vemos cómo se va saliendo de control, ¿no? Sí, bueno, como ustedes ya han dicho, el gobierno prácticamente no propone ninguna medida efectiva, simplemente sigue con las recomendaciones básicas que vienen el año pasado, lavado de manos, el uso de mascarilla, ¿no? Y como decía María, sí, hay muchos especialistas, doctores, ¿no? Que están proponiendo la cuarentena, porque ya la situación amerita, ¿no? Ya la situación es crítica. No es como dice el gobierno cuando se llegue a una situación crítica, ¿no? Creo que ya estamos en esa situación crítica, ya las camas UCI ya han sido rebasadas, el número de contagios y de muertes en algunos departamentos ya está llegando a niveles, o creo que me parece que en muchos casos ya sobrepasó el número de la peor parte de la primera ola del año pasado, pero el gobierno de Sagasti, el gobierno de los morados, no reacciona, ¿no? Lo más probable es que Ujú. sea que hay una gran presión de Confiepa ahí, de los sectores económicos que simplemente no quieren saber nada con la cuarentena porque le cierran eh, totalmente sus fuentes de ingreso. Y pues parece que ahí está primando el factor económico antes que el de salud, ¿no? Cuando debería ser más bien que el económico esté supeditado al más crítico en este momento, ¿no? Que es un problema sanitario Ujú. gravísimo. Ujú. Sí, Sí. claro. Además, yo creo que hay un rechazo ya de todas las personas recordando que en realidad no funcionó la cuarentena que se hizo el año pasado con Vizcarra. Y en realidad una cuarentena no tendría que ser necesariamente la cuarentena que hizo Vizcarra, ¿no? Que Ujú. hubo varias cosas que fallaron. En primer momento, no es, a ver, la cuarentena claramente es una medida extrema que hace que los ingresos de varias personas simplemente ya no existan. Eso es algo bastante grave y debe preocupar. Pero, por ejemplo, aquí lo que se está proponiendo es la idea de cuarentenas focalizadas. Podría funcionar, pero faltan criterios que considero tendrían que ser básicos para que funcionen realmente. O sea, y es una cosa que justo lo comentábamos la otra vez. ¿Cómo es posible que no puedas entrar entre una y otra región viendo los casos, qué tantos casos tienen en cada uno, pero que haya libre acceso de uno a otro, de una a otra Ujú. zona? Claramente ahí no detienes el virus, no puedes ir y tratar focalizadamente a una zona. Entonces, claramente falta planificación. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que la gran medida que falta es que el gobierno al menos siga los propios lineamientos que ha intentado poner estos últimos días, ¿no? Cuando dio este mensaje, usted recordará, y fue un poco confuso, ¿no? En la explicación
que hicieron, que básicamente nos presentaron una especie de semáforo, ¿no? Que era este Ujú. sistema de alarma en la que se supone que había un alto riesgo, ¿no? Un alto, se estaba en alto riesgo, ¿no? En un riesgo mediano, ¿no? Y digamos, donde había un riesgo menor, ¿no? Y ahí el criterio para establecer si se está en un riesgo alto o menor, eso no queda muy claro, ¿no? Porque por lo menos en el caso de Lima, que es la ciudad, bueno, digamos, donde está la mayor cantidad que alberga mayor cantidad de gente, es evidente por los reportes que todos los días están saliendo, que ya han colapsado una serie de cosas, ¿no? de áreas referentes al tema de la salud. Sin embargo, no se está considerando como alarma máxima el caso de Lima, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que un poco dejan en el aire si el gobierno, digamos, está tomando o no está tomando medidas, ¿no? Porque hay algo que está quedando claro, ¿no? Que la actitud es más reactiva que preventiva, ¿no? Y eso es preocupante porque, digamos, ahora se discute y se presiona qué medidas deberían tomar cuando este escenario actual se pudo haber evitado si es que se hubiesen hecho caso a los especialistas que decían, ¿no? En las últimas semanas de diciembre, de que es mejor hacer una restricción, restringir la movilidad para que en esos meses donde la gente se suele reunir en familia, digamos, suele haber mayor movilidad, se restrinja la expansión del virus, ¿no? Eso no se hizo y eso aceleró posiblemente, ¿no es cierto?, que ahora estemos en esta situación y ahora la lógica del gobierno, esperemos a ver qué cosa va a pasar en 2 semanas, ¿no es cierto?, para recién tomar medidas. Entonces yo creo que eso es sumamente grave, ¿no? Ahora, Claro, ¿qué cosas están proponiendo los candidatos respecto a qué hacer en este momento, ¿no? O sea, no qué hacer en 2 meses, en tres Ujú. meses, ¿no? Sino qué Claro. hacer en este momento. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Porque hay de todo, hay algunos que hasta han aducido que tenían problemas de conexión para Ah, no decir claro, nada hablando de respecto al Soto el tema, fin de ¿no? semana, ¿no? Ajá, Sí, 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 sí. y hasta gente que ha salido, pues, a hacer promesas que con una credibilidad que, digamos, deja mucho que desear, ¿no? O sea, ¿cómo Claro, lo ven? Yo hago un recuento sí. breve. Por ejemplo, Humala hoy día, ¿no es cierto?, ha salido a decir de que él va a proponer un bono de 800 soles durante un año, ¿no? Claro, si Ujú. bien es cierto, no apunta directamente hacia el tema de la segunda ola, digamos, va un poco hacia el lado de la contención, ¿no? De medidas de contención social que son las que faltan, ¿no? Bueno, desde el lado de JP, por ejemplo, Verónica Mendoza, desde el lado de JP, ¿no? Y de Verónica Mendoza han planteado el tema de que haya cuarentena donde pueda haber, ¿no? Porque es cierto también lo que María menciona, ¿no? O sea, no se trata de regresar a una cuarentena como lo hizo Vizcarra, pues, ¿no? Sino en otro tipo de cuarentena mucho más focalizada, ¿no? Y el tema de los bonos, ¿no? Que es, digamos, una forma de poder tener los argumentos para que las personas puedan cumplir su papel, ¿no? Que es, Claro, sí. digamos, evitar salir para evitar dispersar el virus, ¿no? y además que de esa forma los bonos llegan y llegan a todas las personas, ¿no? Tienes a un grupo bastante controlado, sabes a quién llegar y no se te pierden las personas que necesitan esa ayuda económica. Entonces, claro, por los dos lados es completamente viable lo que se propone desde JP. Claro, es que como ustedes decían, la cuarentena de Vizcarra pues no funcionó porque básicamente una cuarentena sin bono no va a funcionar, pues, ¿no? Y bueno, ahora con el gobierno de Sagasti, bien complicado que se dé un bono, ¿no? Pero bueno, yendo más a la campaña política, por lo que yo he estado escuchando, viendo, los partidos de derecha no hacen tanta incidencia en el tema sanitario, ¿no? Sino más en el tema económico, ¿no? Hablan más de recuperación económica, por ejemplo, Hernando de Soto, el mismo López Aliaga, ¿no? La misma Keiko Fujimori, hacen una mayor incidencia sobre eso, sobre el tema económico, ¿no? Siendo que estamos, sobre todo, principalmente en una crisis sanitaria, ¿no? Ahora bien, tú decías lo de Ollantumala, que está proponiendo un bono 800 soles por todo un año, que me parece una buena medida, me parece que sí habría ahorros, pero pues la credibilidad de Humala es discutible, ¿no? A ver si llegando al gobierno de verdad lo plantearía así, ¿no? O de verdad daría el bono, ¿no? Y bueno, me parece que Verónica Mendoza también está planteando un bono con una cuarentena con bono, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Si se tiene que hablar de cuarentena, que se hable de cuarentena con bono, ¿no? Cuarentena por sí sola no va a funcionar, porque la gente va de todas maneras a salir a trabajar
y ahí viene la complicación. Sale a trabajar y va a ser multado. Entonces se va a agravar el problema, ¿no? Pero haciendo un análisis rápido por las propuestas de todos los partidos, mmm, la mayoría no está proponiendo algo de verdad, verdaderamente concreto, ¿no? Ujú. Ahora, por ejemplo, adentrándonos, ¿no?, al tema de la campaña, ya más que es un poco algunas preguntas que tenemos ahí. ¿Cómo ven ustedes la campaña hasta ahora? ¿No? O sea, ya más allá de las medidas que los candidatos han ido planteando respecto a la segunda ola, ¿no? ¿Cómo ven la campaña hasta este momento? ¿No? Ya han habido algunos debates, hubo un debate presidencial hace algunas semanas sobre el tema de ciencia y tecnología, han habido varios debates ya de los candidatos, voceros al Parlamento, ¿no? ¿Cómo ven la campaña hasta ahora? Bueno, también se ha hablado, por ejemplo, de esta idea, esta posibilidad de aplazar las elecciones, algunas formaciones, algunos partidos, algunas alianzas se han pronunciado a favor, en contra, ¿no? Ajá. Creo que en un primer momento no hay alguien que esté a favor de que se aplacen, pero sí antes era como algo que estaba prohibido, sin embargo, que era imposible que suceda, que era algo que no se podía tocar simplemente, pero ahora creo que la realidad te va mostrando que es posible que sí estemos en una situación muy difícil de controlar. Y si bien ha habido otros países que claramente han tenido elecciones durante o en medio de esta pandemia, la verdad es que el contacto hace que o sea, haya más posibilidad de contagio. Eso es innegable. Y si estamos en un momento en el que no se puede controlar, bueno, pues sí creo que tendrían que tomarse las medidas necesarias, ¿no? Ahora, yo veo igual que cada vez más candidatos están apostando por hacer una campaña más en redes, ¿no? O apostar más por los medios de comunicación, ya viendo que esto viene a ser lo más correcto, ¿no? Para no propiciar el contagio, para seguir guardando todas las medidas. Eso está bien, sin embargo, sí claramente va a restringir el universo de personas que puedan enterarse completamente de toda la oferta electoral que existe. Y esa es una parte bastante complicada y que en realidad no tiene solución a corto plazo, y lamentablemente las elecciones son a corto plazo. Ha pasado lo mismo con la educación, ¿no? Es lo que vemos, las personas que tienen limitados estos recursos, el internet, simplemente han sido las más perjudicadas en este momento. Sí, sí, es verdad Sí. lo que dice María, ¿no? El, ahora muchos candidatos dicen, bueno, la campaña es virtual, pero ¿cuánta gente de verdad en todo el Perú tiene la capacidad para tener una conexión a internet, ¿no? Para poder ver en las redes sociales las propuestas de sus candidatos, las diferentes campañas, ¿no? Quizá acá en Lima, en ciertos sectores, tengamos esa facilidad, ¿no? Pero en todo el Perú no lo creo, ¿no? Ahora también vemos en la televisión cuántos espacios políticos hay, ¿no? Me parece que cada vez hay menos. Están confinados a los domingos en la noche y diario tenemos algunos noticieros, pero prácticamente programas de análisis político, de conversación, cada vez hay menos, ¿no? Y si la Sí. gente no tiene acceso, digamos, a los mítines, acceso directo a los candidatos, va a ser complicado que verdaderamente se informen, ¿no? Pero sabemos pues que por todas estas medidas de distanciamiento social va a ser imposible, ¿no? Sí, bueno, como dices, ¿no? O sea, esta campaña tiene esta complejidad de que, dado que no es posible reunirnos, ¿no? Por el tema de la pandemia, y además porque estamos en plena segunda ola, y la campaña va a tener un fuerte foco en el tema de las redes sociales, es, digamos, lo democrático, ¿no? El acceso democrático a la información, yo creo que es algo que va a estar muy puesto en cuestión en esta campaña, ¿no? En la medida de que de los más de 30 millones de peruanos que somos en el país, no todos tienen acceso a Internet, ¿no es cierto? Y no todos tienen acceso, digamos, en igual cantidad a redes sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, buscando información, una nota de Andina del año pasado mencionaba de que solo Twitter, ¿no es cierto?, que es
digamos, es una de las redes donde se Más generan politizada. algunas corrientes de opinión, Más, ¿no es cierto? Y sí, más es todo un mundo. Solo tiene 2.8 millones de personas en Perú, ¿no? Lo cual habla de que es un espacio muy, muy, muy pequeño en relación, en relación a las grandes mayorías, ¿no? En relación a los ciudadanos en capacidad o en edad de votar en el país, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas son las que un poco ponen en cuestión, ¿no? O sea, no va a llegar a todos. Y lo otro es que no en todos los lugares del país el acceso a Internet es igual, ¿no? Hay lugares en los que simplemente no llega, ¿no? Apenas llega la línea, apenas llega la señal del celular, ¿no? Entonces, si no hay la posibilidad de hacer política en las calles, en las plazas, ¿no es cierto? Eso me parece que sí es algo que va a estar muy, muy, muy bien sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿cómo iremos a resolver eso? No lo sé, ¿no? O sea, siempre se ha criticado, por ejemplo, esto de que el peruano termina de definir su voto en la cola, digamos, de este, de la votación, ¿no es cierto? En la cola del local de votación, pero al menos en la cola del lugar de votación, pero al menos con algunas ideas, algunas cosas, algunas imágenes de lo que ha sido la campaña, pero si no hay mayores referencias, porque la campaña básicamente está transcurriendo por redes, creo que eso va a ser un poco complicado por ese lado, ¿no? claro. Por ejemplo, Sí, claro. Forsyth más o menos juega a aprovecharse de eso, ¿no? Porque mientras menos aparezca, digamos, en entrevistas formales, digamos, en debates, él está cómodo, ¿no? Porque digamos que mucha idea, mucho contenido político no tiene su campaña, ¿no? Ujú. Y sí, claro, claro. Forsyth, bueno, apela más que nada a la imagen bastante conocida que tiene. Y ahora también analizando un poco su discurso, la última entrevista que tuvo en RPP, también las últimas declaraciones que han tenido, que han salido en todas las redes, lo que se puede ver es que está apelando a un discurso bastante xenófobo. Este, con esto me llamó bastante la atención hace poco en RPP, que llamaba eh, para combatir la seguridad ciudadana lo que se tenía que hacer era básicamente sacar a todos los Ah, los delincuentes venezolanos, extranjeros claro. sí, claro, y se está yendo más que nada por ese lado. El mismo Entonces, Urresti también, ¿no? Urresti sí, también está claro, jugando bastante a eso, ¿no? sí que sí, es bastante Sí, sí, sí. preocupante, ¿no? Y el mismo Julio Guzmán, Sí, ¿no? El mismo Julio Guzmán que digamos que tampoco es que le guste mucho el debate de ideas, ¿no? sí, yo creo que los candidatos que no les gusta debatir o que por lo menos tienen poca claridad, no tienen equipo, ¿no? O en muchos casos son improvisaciones, son los que más le conviene que la campaña, digamos, se desarrolle en estos términos, ¿no? En estos términos donde la información no es tan democrática porque no hay las condiciones, digamos, objetivas, físicas para que pueda llegar, para que pueda democratizarse, ¿no? Aunque, Entonces, ajá, yo creo que ese es un riesgo, como ustedes comentan, ¿no? No sé, a ver, en el caso de Forsyth pareciera de que por algunos momentos intenta pues copiar este modelo de campaña que hizo, bueno, salvando un poco la distancia, ¿no? Reconociendo eso, ¿no? Pero esta campaña de permanecer mudo, ¿no? De permanecer mudo durante, digamos, buena parte de la campaña, intentando mantener ese lugar expectante, ¿no? Digamos, tranquilamente pasar a una segunda vuelta, ¿no? O sea, al último de los últimos procesos de estos últimos años, al que recuerdo que hizo eso fue a Bolsonaro ahí en el Brasil, ¿no? O sea, el pata se quedó callado durante toda la campaña, no dijo nada, bueno, además que lo hirieron, ¿no? Y no pudo participar, Ujú. pero en gran medida su campaña fue correrse, ¿no? Correrse el debate, decir una que otra cosa, hacer una que otra cosa mediática, ¿no? Un poco chistosa por ahí que llame la Ujú. atención, y no discutir nada en las cosas centrales, ¿no? Quedarnos simplemente discutiendo las anécdotas, ¿no? O sea, nos ajá. quedamos discutiendo que Forsyth se toma la leche de vaca sin hervir, ¿no? Y nos Claro. terminamos, y termina pasando por agua tibia, digamos, discusiones con respecto a, en principio, qué definiciones asume con respecto a una nueva constitución, qué definiciones asume respecto a las demandas que hay por parte de los ciudadanos que se han expresado en las protestas de noviembre y desde mucho más antes, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas ahí que van a la campaña, si es que no hay, digamos, un golpe de creatividad para poder llegar a la mayor cantidad de peruanos con información y con elementos que nos permitan tomar decisiones juiciosas,
a Ujú. los que más les conviene son estos sectores, ¿no? O sea, Forsyth, por ejemplo, si mal no recuerdo, acaba de presentar a 2 exministros del Interior como jales de su equipo, jales de su campaña, y uno de estos ministros es este ministro poco tiempo, ¿no? Horas, básicamente, Merino, Aliaga. Club era aliada. Ujú. Súper exacto, aliada, exacto, sí, 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 claro. Pero en realidad que esta bueno, cuestión ajá. es, a ver, yo creo que claramente pinta más o menos por dónde quiere apuntar. Te podría decir que sería una buena estrategia para todo ese sector que estuvo en contra de lo que hizo el gobierno de Sagasti al sacar a gran parte de generales de la policía, una medida que en realidad fue bastante torpe. Entonces, yo me parece que es más que nada algo estratégico. Claramente, de repente otro sector que lo puede reaccionar un poco más a una medida más, bueno, como nosotros, algo un poco más crítico, pero creo que lo que está haciendo es un guiño a toda la familia policial. Entonces, por ahí me parece que es una medida un poco astuta. Eso Puede es ser, uno. sí. Luego también, a mí lo que me parece interesante es que en realidad las redes facilitan un debate, si no mírenos a nosotros, estamos, Bueno, se puede hacer bastante, bastante fácil. Sé que Julio Guzmán iba a participar en un debate este, con BTC. Mingolea. Lo vi porque él está invitando a todos, me parece. Ajá. Solo que ahora terminó con COVID y bueno, creo que se ha aplazado. Pero creo que sí, que de hecho este medio sí facilita el poder encontrarse donde estén, ¿no? O sea, es más, ¿te acuerdas que hace poco cuando Forsyth intentaba decir que no, que en realidad no podía reunirse por el debate de ciencia y tecnología y bueno, en realidad podía conectarse, ¿no? Por medio que esté en Brasil. Este, Mm. entonces, como que esas excusas ahora no sirven. Eso es uno. Luego, sobre Forsyth, yo creo que está jugando. Yo cuando veo a Forsyth me acuerdo bastante de Julio Guzmán en las elecciones eso pasadas. iba a decir. O Claro. sea, Mm. en realidad, lo que pasa con él es que él pierde si habla. Es así de simple, porque no sabe. O sea, yo me acuerdo de Julio Guzmán con la consulta previa y cosas de ese tipo. No sabe. Creo que hace poco Forsyth, por ejemplo, sí ha aceptado dar una columna en RPP donde claramente le pueden preparar un discurso, ¿no? Pero no puede entrar en un debate de ideas porque claramente no está preparado. Sí, claro, bueno, esas son mis anotaciones sobre el tema. Claro, es que, bueno, parece que postula Forsyth, pero no George, sino Harold, pues, ¿no? Su papá, Que no. Su papá es el que pareciera que, maneja todo, ¿no? claro, 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 sí. claro, que es el más político, ¿no? Y que tiene Ujú. experiencia política, tiene, bueno, es dedica a la vida diplomática, ¿no? Entonces, digamos, tiene mucho mayor olfato, ¿no? Y ahí un poco lo que pareciera que está detrás es ahí mantenerlo en silencio, ¿no? Pero como digo, o sea, lo que más conviene, sí, o sea, es cierto lo que menciona María, ¿no? O sea, claro, yo decía que hay una cuestión de que la información no se va a democratizar o que está en cuestión eso, pero digamos, lo otro es que obliga, digamos, a respuestas creativas, ¿no? Y como tú misma dices, ¿no? O sea, yo creo que esto también es parte de estas respuestas creativas por generar, pues, espacios de opinión, trincheras desde donde poder en discusión otro tipo de ideas, ¿no? Pero Ujú. bueno, yo creo que ya vamos cerrando, compas, porque ya el tiempo nos es Sí. siempre tirano. Ok. Solo habría que mencionar de que si se trata de elecciones, han habido elecciones en otros países. La situación en el caso nuestro es que no se están tomando las medidas previas, ¿no? Entonces, no es que solo porque hay una segunda ola, digamos, o solo porque estamos en pandemia, ya automáticamente deberíamos pensar en cambiar las elecciones, ¿no? Solo por poner un ejemplo, en octubre del año pasado Chile tuvo elecciones, Bolivia también tuvo elecciones el año pasado, Estados Unidos, ¿no? Ecuador tiene elecciones ahora en unas semanas, bueno, y Perú también, entonces creo que sí, y Portugal acaba de tener elecciones hace unos días, ayer, mejor dicho, ¿no? Entonces, es factible hacer elecciones en medio de un contexto de pandemia como el que estamos viviendo. El problema es que para llegar a esas elecciones tienen que haber medidas previas, ¿no es cierto?, para contener y llegar más o menos en un escenario medianamente favorable, pero si no se toma ninguna Claro. medida, evidentemente vamos a llegar a la semana de las elecciones totalmente una incertidumbre total, ¿no? Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar al país, ¿no? Este,
Pero bueno, vamos a cerrar con un último tema que, si bien es cierto, en estos últimos días no se ha tocado de manera tan fuerte, en las últimas semanas sí, y probablemente va a ir tomando cuerpo, ¿no? Porque es algo que tiene mucho que ver también con cómo la pandemia o cómo la crisis sanitaria nos está afectando, ¿no? María. Ujú. Sí, claro, claro. Vamos a hablar del caso de los COAR, de los colegios de alto rendimiento. Justo ayer salió bueno, el ministro Cuenca a explicar que, bueno, que en realidad sí va a haber una nueva promoción de la tercera secundaria. Los colegios de alto rendimiento son estos colegios en los que concursan, son colegios públicos que tienen un muy buen nivel, concursan muchos chicos de diferentes regiones, los mejores de la clase para poder entrar, y se crea una especie de élite estudiantil. Están, en realidad tienen bastantes beneficios, tienen bachillerato internacional, los profesores no son parte del magisterio, sino que obviamente son personas que se les paga mucho más, con mucha más preparación. Y bueno, creo que este debate, bueno, no más que nada esta noticia que ya no iban a entrar, o bueno, esta noticia que finalmente ya después de todas las protestas Retrocedió, ¿no? se terminó solucionando, hizo que se cree un debate de fondo, que creo que es igual importante el mencionar. El debate básicamente es si ya de fondo sirve un modelo como el de los COAR, ¿no? Eh, Creo que nosotros estamos de acuerdo en que realmente termina siendo inclusive la existencia de los COAR puede impedir el hecho de que hay una educación pública de calidad para todos, ya que se puede mostrar de una u otra forma que quien se esfuerza podría entrar a estos centros que reciben a una cantidad bastante pequeña de alumnos, ¿no? Eh, pero igual considero que sí es algo bueno que se haya arreglado lo de tercera secundaria y que puedan entrar nuevos chicos. ¿Por qué? Porque en realidad no se estaba planteando una nueva propuesta. Es decir, no iban a entrar chicos de tercera secundaria, iban a ser 2.700 personas que no iban a tener ese beneficio, pero no se iba a mejorar la educación pública. Para eso se necesita, de hecho, todo un planteamiento nuevo, ¿no? Sé que, por ejemplo, Ujú. León Trachtenberg propuso desistir. Era persistir o desistir. Y él decía, desistimos con esta idea y reformulamos otra. Creo que es cierto, de hecho he visto también diferentes informaciones, finalmente los chicos que entran a los COAR, si bien son de los sectores más vulnerables, terminan siendo lo menos vulnerables de ellos, ¿no? Son personas que están Ujú. en áreas urbanas, que se pueden dedicar a estudiar completamente, etc. de cosas, ¿no? Entonces hay cosas que se debe tener ahí como bastante presentes en esto que se llama meritocracia, ¿no? Sí, sí, yo vi por ahí una defensa un poco acrítica, ¿no? O sea, uno entiende que los jóvenes que participaron del programa y todo, digamos, lo van a defender y creen y de hecho que cumplió un papel importante en sus vidas, pero si uno piensa en términos de la educación pública, que debería ser de calidad y universal, entonces ahí sí tenemos algunas cuestiones que habría que problematizar, ¿no? O sea, no se trata de negar, ¿no? Pero de lo que se trata es más bien de convertir la educación pública en algo así como fueron estos COVAR, ¿no? O sea, eso debería ser la educación pública, ¿no? No es que la educación pública debería estar segregado con un pequeño espacio para que haya educación de calidad, ¿no? O sea, la idea es que la educación pública no tenga islas de calidad, ¿no? Sino sea en sí educación de calidad, ¿no? Pero bueno, este tema da para más, en realidad solo queríamos comentarlo, queríamos presentarlo porque queremos abordar en un programa ya tocar de lleno el tema de educación. No sé si quieres agregar algo, Néstor. Bueno, no, sí, de acuerdo con ustedes, ¿no? Que como tú decías, Víctor, y sí, yo también estoy en desacuerdo con que se formen como niveles de meritocracia dentro de la educación pública, ¿no? Islas de super sabios, ¿no? Como una forma de exclusión, ¿no? Sí estoy Uh -huh, en uh -huh. desacuerdo con eso, pero bueno, si ya están los COAR, que están funcionando, hay chicos que se benefician, no le veo el sentido de cortar, ¿no? Uh -huh. Estos colegios.
Ujú. Y además sin opción, ¿no? Creo que eso es lo más cuestionable en estos Claro, Claro, momentos. O sin sea, opción. sin ni siquiera abrir una discusión, ¿no? Y plantear, Claro, y en el tema de la educación, pues hay mucho que abordar, ¿no? Pero bueno, claro. eso lo Ajá. estamos dejando para un siguiente programa. Muchas gracias a todos los que nos han visto. Gracias María, gracias Néstor. Bueno, muchas nos gracias. vemos en la siguiente edición. Chicos, Hasta luego. cuídense. Chao.